¿Cómo estamos? Bien. Hace un tiempo, casi al final de la última reunión, después de la última reunión de matrimonios, yo puse en el chat de matrimonios una pregunta. Y la pregunta era, ¿qué tema les gustaría que nosotros tratáramos en las siguientes reuniones de matrimonio? Porque me gusta escuchar, de repente estamos hablando de cosas irrelevantes para ustedes. Y quisiéramos hablar de cosas que son del interés de ustedes. Y una persona dijo, hey, me gustaría que hablaran sobre la comunicación entre la pareja. Creo que es básica la comunicación entre la pareja. Y hubo otras personas que dijeron, hey, excelente, ese es el tema. Deberíamos hablar sobre esa comunicación. Así que me gustaría comenzar leyendo un verso que está en Efesios, capítulo 4, verso 29. Y dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil. Oigan bien, todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. En este caso, el cónyuge. El otro día estaba escuchando un presentador de televisión sobre el uso del idioma español, ¿verdad? Y en el uso, y cuando él hablaba de esto, decía que estos datos, él solo escuchó a otro presentador de televisión argentino, y que él entró a Google a buscar y encontró que realmente eso está ahí. Y de las cosas, de por qué nos cuesta platicar, por qué no platicamos, ¿verdad? Y entonces encontró que el español es una lengua que tiene cerca de 300,000 palabras. Su idioma es el segundo más largo. Bueno. Y otro dato interesante fue que Cervantes, en su obra clásica El Quijote de la Mancha, usó 22,939 palabras diferentes. Eso fue lo que usó Cervantes. Y también entre los números estaba que dice que una conversación entre dos personas ya mayores, personas que ya están jubiladas, usan más o menos unas 2,300 palabras en su conversación. Se juntan a tomar un café, 2,300 palabras son las que pasan por ahí. Otro número interesante es que una canción de reggaetón usa en promedio 30 palabras. 30 palabras. Wow. Y dice que la actual generación, los jóvenes, ¿verdad?, se comunican solo con 300 palabras. Ya sea virtual, por teléfono, o hablando con la persona, en persona. Lo interesante, y pongan atención a estos datos, es que de esas 300 palabras, 78 son malas palabras. 78 son malas palabras y 37 son emoticones. Oremos, ¿les parece? Dios, estamos aquí para darte gracias por el idioma español, rico en palabras. Podemos comunicarnos, hacer poemas, cantar, como hace poco Leo y Suitenia cantaban. Cantarte a ti, cantarle al cónyuge. Escribir tantas cosas. Y quisiéramos que nuestra comunicación fuera más fluida que un reggaetón. Así que danos sabiduría para lo que vamos a hablar. Del por qué no nos cuesta comunicarnos. Señor, queremos entender el por qué y cómo mejorar. Así que ayúdanos. Estamos aquí y ponemos en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, para que tú nos enseñes. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Cuando yo vi esta evaluación del uso del idioma,
y vi que le ponían mucho énfasis en la última generación. Me ponía a pensar, ¿cómo estará la comunicación en los matrimonios? ¿Cómo estará la comunicación? Ponte a pensar la comunicación en tu matrimonio, en tu relación. ¿Cómo está? ¿Es más que un reggaetón? ¿Cómo está? Una de las recomendaciones que hacíamos en la última reunión de matrimonios es destinar un tiempo corto al día para tener una conversación, hablar con la persona con la cual compartes tu vida. ¿Ah? Y yo les voy a decir una cosa. Si hay cosas que es interesante y lo podemos ver nosotros. Ahora, antes de que vinieran algunos de ustedes, vine y me puse a contar de las 10 personas, de las 9 personas que estaban sentadas, 8 tenían un teléfono abierto, cada uno. Solo una no tenía el teléfono porque estaba cargando al niño. Si no, hubiera abierto su teléfono también. Claro. Claro. Y entonces me ponía a pensar, wow, qué bueno sería sentarse y hablar con el teléfono apagado, o si suena pip, pip, cuando suena pip, uno ya quiere echarle mano. No, déjalo que suene el bip, continúen platicando. Yo les voy a decir que nuestros hogares, nuestro cónyuge, nuestros hijos, están desesperados por tener una buena comunicación. Quieren comunicarse. Tal vez no lo digan, tal vez no lo sepan expresar con palabras, pero necesitan ser escuchados, los cónyuges y los hijos también. Y otras personas que convivan con nosotros, ¿verdad? ¿Qué cosas hacen difícil la comunicación? ¿Qué cosas? Una mala comunicación trae malos entendidos. Si no dices nada, es que algo está pasando, algo hay ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y yo creo que nosotros debemos conocer el porqué e inclusive entender las diferencias entre el hombre y la mujer. Un escritor llamado John Gray hizo un libro en el que trata de explicarlo. El libro se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Trata de explicar el por qué no se pueden comunicar. La Tierra está aquí, Venus está aquí y Marte está del otro lado. En síntesis dice que hombres y mujeres parecen proceder de distintos planetas. Algunos nos parecemos por la oreja, pero es otra cosa. Comparten, dice, son biológicamente similares. Usan las mismas palabras, comparten el mismo espacio geográfico, o sea, viven en el mismo 30 de mayo, en la misma calle Sánchez, ¿verdad? En la misma casa, la misma dirección, ¿verdad? Y comparten la misma cama, pero sus códigos de comportamiento, su idioma, o sea, lo que quieren expresar con sus palabras, son valores existenciales. Sus valores existenciales son distintos. Son distintos. En pocas palabras, la razón por la que nos cuesta entendernos es porque hombres y mujeres somos diferentes. Y la razón por la que somos diferentes es porque Dios nos hizo diferentes. O sea, si le vas a echar la culpa a alguien, es Dios. Dios nos crió hombre y mujer. Mire, ¿verdad? A Jesús le preguntaron. Todos conocemos a Jesús. Lo ideal es que todos aquí hayamos recibido a Jesús como Salvador, sea nuestro Salvador. Y más ideal todavía es que Jesús sea nuestro Señor, que nos guíe. Y que cuando lo escuchemos a Él digamos, hey, eso es lo que Jesús tiene para mí, para mi matrimonio, para mis hijos, yo quiero hacerlo. Así que le preguntaron a ese Jesús, el que pagó todos tus pecados en la cruz. Fue interrogado sobre el matrimonio. Y dijo en Mateo 19:4, cuando le preguntaron, Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Y esta es una pregunta que no tiene
nada escondido, porque todo lo que le preguntaron era gente entendida, gente que sabía leer y escribir, conocía las escrituras y lo habían leído. ¿No han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y cuando Jesús dice que Dios nos hizo hombre y mujer, ahí está diciendo que somos diferentes, físicamente diferentes, emocionalmente diferentes, y aún nuestro cerebro fue diseñado de manera diferente. Y lo usamos de manera diferente. Unos dicen que el hombre es más lógico y que la mujer es más emotiva. Pablo, el apóstol, fue confrontado realmente con preguntas sobre el matrimonio. Pablo escribió muchas cartas, pero él no solamente escribió cartas, él recibía cartas. Y muchas de sus cartas eran respuestas a las preguntas que le hacían las personas o las iglesias que le mandaban cartas. Los hermanos de Corinto, y Corinto era una ciudad similar a Santo Domingo, de un potencial tremendo, económicamente creciendo y la gente se fluía, pero ahí había de todo, y uno de los principales problemas más fuertes era la parte de inmoralidad sexual. Los prostíbulos y toda esta cosa, los hombres, las mujeres, no conocían otra cosa. Y entonces vienen estas personas y le hacen preguntas a Pablo sobre el matrimonio, sobre el sexo. ¿Verdad? Los primeros 6 capítulos de Primera de Corintios, Pablo le pega una buena regañada, una buena pela, por un montón de cosas que estaban haciendo mal, la cena del Señor, y pleitos de uno, divididos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y todas esas cosas, 6 capítulos de pa. Cuando llega al capítulo 7, les contesta la carta, y les dice en el verso 1, ahora paso a contestar las preguntas que me hicieron en su carta. Y dice, sería preferible no casarse. ¡Wow! ¿Cómo suena eso? Sería preferible no casarse. Algunos dirían, entonces démosle a la unión libre. No nos casemos. Pero no, si vamos a otras versiones, la NBI dice, es mejor no tener relaciones sexuales. Opa, quédate en tu casa. Nada de relaciones sexuales. O la Biblia de las Américas que dice, bueno es para el hombre no tocar mujer. Y habla de muchas cosas sobre el matrimonio, el porqué del matrimonio, que sí debe haber matrimonio, por muchas cosas, pero da una razón del por qué sería mejor no. Y dice en el verso 28 del capítulo 7, sin embargo, dice, los que se casen en este tiempo tendrán problemas. Tendrán problemas. Y estoy tratando de evitárselos. Mejor no se casen. Hay un soltero aquí, no se casen. Va a tener problemas. O sea, ¿alguno de ustedes tiene problemas en su relación? Levanten la mano, ¿quién tiene problemas? ¿No tiene problemas? Bueno, si no tienen problemas, qué bueno. Pero los que tienen problemas, eso es como, es el cumplimiento de la profecía de Pablo. Se casaron en este tiempo, van a tener problemas. Es una profecía. Van a tener problemas. Jesús dijo, y vamos a leer un poco más de Mateo 19, cuando le preguntaron, dice, ¿no han leído en las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Ahí está escrito, desde el principio. No fue que eso fue cambiando con el tiempo, no, Dios los hizo hombre y mujer. Y pudo haber terminado ahí, pero como las preguntas que le hicieron tenía que ver con el divorcio, el hombre continuó hablando y dice en el verso 5, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. O sea, eso es el matrimonio. Deja a su padre, deja a su madre, se juntan y los dos forman el matrimonio. Y el verso 6 dice, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. En otras palabras,
cero divorcio. Cero, ya me voy de la casa, me voy a poner mi mami. No existe eso, no existe. Cuando Jesús dice que Dios los hizo hombre y mujer, o sea, los hizo diferentes, es en todos los aspectos. Es en todos los aspectos. Y hay cosas que nosotros debemos considerar. Y una de ellas es que Dios diseñó de manera diferente el cerebro del hombre y la mujer. De manera diferente. Hay otro libro que trata de explicar eso. De cómo funciona el cerebro del hombre y cómo de manera diferente funciona el cerebro de la mujer. Se llama Bill y Pam Ferrer. Escribieron el libro Los hombres son como waffles y las mujeres son como espaguetis. Es lo que dice. Todos conocemos los waffles y todos conocemos los espaguetis. Nunca mezclamos waffles con espagueti al momento del desayuno o el almuerzo, no. Waffles con espagueti, hey. Pero hay un pastor, el pastor Tim Lucas, usando el libro de los Ferrer, nos pone una propuesta. Dice, si ustedes y yo pudiéramos abrir el cerebro del hombre, ahí está el hombre, si pudiéramos abrir el cerebro del hombre, nosotros encontraríamos un waffle. Y cuando habla del waffle, no es que podemos abrir el cerebro del hombre y usted muere, ¡hey, mi desayuno! No. Sino que el cerebro del hombre es formado por compartimientos. Como si el hombre tuviera, en su manera de pensar, pequeñas cajitas, diferentes cajitas. Una cajita, el hombre tiene una cajita para cada cosa. Tiene una cajita para el trabajo, tiene otra cajita para los hijos, tiene otra cajita para la televisión, el deporte. La cajita de la suegra está aquí, allá abajo. Pero hay una cajita para la suegra, sí. Hay una cajita para todo. Entonces, de nuevo, esto es generalizando, porque hay hombres que no son tan así, como hay mujeres que no son así, pero eso es el estudio, ¿verdad? Generalizando. Como un waffle. Una regla con respecto a estas cajitas es que las cajitas no se tocan las cosas que hay en una cajita. Lo que hay en una cajita está en esa cajita. No se tocan, son independientes, no se mezclan las cosas de una cajita con la otra. Cuando el hombre es llamado a discutir algo, vamos a hablar sobre deporte, el Licey, busca la cajita de deporte, saca lo que tiene ahí y empieza a hablar lo que tiene ahí sobre el Licey, sobre las estrellas, sobre los otros. ¿Va? Cada uno tiene sus cosas en su cajita, pero no se mezcla. Cuando termina la discusión, vuelve a quedar la cajita, la cierra y la pone aparte. Y usa simplemente lo que está ahí. Cuando se va a trabajar, abre la caja del trabajo. Y se pone ahí, y está en el trabajo. ¿Verdad? No le preguntes nada porque está en el trabajo. ¡Ring! Ahora el almuerzo va para la comida. Saca la comida porque tiene, para su hora de la comida, tiene su propia cajita. Cuando está en televisión, Sandra sabe que estoy viendo televisión y yo estoy viendo televisión. Me habla y me dice, Dago, tal cosa. Dago, tal cosa. Tiene que cruzarse por ahí y hacerme señas para... Porque estoy viendo televisión. Si nosotros abriéramos el cerebro de la mujer, ese necesita mucha oración. Mucha oración, sí. Sí. No, o sea, bro. Mira, dice que es como espagueti. Como espagueti. Como espagueti, así, ¿ve?
¿Ah? Lo interesante es que ustedes ven eso ahí, la mujer no tiene compartimiento, todas las cosas están unidas, una se toca con la otra, todas están cruzadas. Esos cables fue alambrada de manera diferente. Es increíble. Y si lo toca tiene una energía tremenda, porque la energía son las emociones. Las emociones, la mujer es bien emotiva. Cuidado, con cuidado. A este lo agarras con la mano, no hay problema. A este tienes que saberlo manipular, porque es más complicado. Es más complicado. De nuevo, esto es generalizando. Este diseño es una de las razones por las cuales las mujeres se acuerdan de todo. Porque las mujeres, cuando ocurre algo, lo asocian a hay una emoción ahí. Una emoción ahí. Y entonces eso como que se queda grabado, quemado ahí, y no se borra. Se acuerdan detalles. Tienen la capacidad de recordar más. El hombre podría hacer lo mismo, pero el hombre es descuidado. No le importa. Recordar o no recordar, me da igual. ¿Qué ropa andaba tal día? No me importa. ¿Ah? Yo a veces casi tengo que ver el video anterior de la iglesia para ver si viene con camisa roja o azul, porque simplemente no me acuerdo. Pero la mujer se acuerda, no, esa camisa me la puse hace 7 semanas y no puedo repetirla sino hasta las 10 semanas. Hasta las 10 semanas. ¿Ah? Así que el problema se presenta cuando el señor Waffle viene y se junta con la señora Spaghetti. ¿Ah? Ahí la cosa se pone difícil, porque viene el señor Waffle y le hace una pregunta. Y le dice, Lisette, ¿ah? Lisette, ¿fuiste a comprar las Coca-Cola que necesitamos para hoy en la noche? Y entonces, para él era una pregunta sencilla, con una respuesta sencilla, sí o no. Pero Lisette dice, mira, iba a llamar al colmado, cuando de pronto recibió una llamada de Meris, que Jorgito estaba enfermo. Y me puse a pensar, pobre Jorgito, y entonces pensé, ¿y qué medicina necesita? Que no tengo, llamemos a Ninina. Nini debe tener, porque Yariel tuvo eso ya, y seguro que guarda alguna medicina. Y entonces tú sabes, y como Meris y no se habla mucho, entonces yo me tuve que meter en medio, y en eso apareció el otro. Es un solo... Todo está conectado. Todo está conectado. ¿Ah? Así que los hombres tenemos que saber algo que es muy importante, ¿va? A la hora de comunicarnos con la mujer, de hablar. Nosotros, los varones, estamos por lo menos unos 15 a 20 minutos atrás de la mujer. 10 veces más atrasados. Sí, de manera general. También en tu caso es diferente. Qué bueno. ¿Va? ¿Va? Pero, mujeres que están aquí, yo les voy a decir, o que nos están viendo en algún lugar, eso no es culpa del hombre. Dios nos hizo así. Dios nos hizo así. ¿Va? Mateo 19:4 dice, bien claro. Ahí está escrito, desde el principio, Dios los hizo hombre y mujer. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Algo que pocas mujeres conocen, y es bueno que lo sepan, estén bien claras con esto, es que los hombres, el señor Waffle, tiene una cajita donde no tiene nada. Es la cajita de nada. Y muchas veces él está ahí con la vista perdida y tú le preguntas, hey, José, ¿qué estás pensando? En nada. Y tú dices, no puede ser que estés pensando en nada. Tiene que estar pensando en algo. Está Iván cambiando canales. ¿Y Iván qué estás viendo? Nada. Dice, malcriado. ¿Va? Y no es que es malcriado, no es que no te quiere, simplemente es nada, te digo la verdad.
Nada. Y esa cajita de nada, en esa cajita de nada, es la caja favorita de todos los hombres. Si pudieran pasarse un buen rato en esa cajita. Y es fabuloso, ¿verdad? Y interesante porque esa caja es bien útil para el hombre porque en esa caja es donde él maneja el estrés. Una manera de manejar el estrés del hombre es nada. Se va a su cajita. Va a la cajita. Y llega a la cajita y ¿qué encuentra en la cajita? Nada. ¿Va? Así lo hizo Dios. Totalmente diferente a cómo Dios diseñó el cerebro de la mujer. Cuando la mujer está estresada, tiene que hablar. Tiene que hablarlo y hablarlo y hablarlo y hablarlo y hablarlo y hablarlo. Y el hombre no tiene otra cosa más que escuchar. Hay hombres que prefieren huir. Me voy, fíjate que tengo que ir a hacer otra cosa, me llamaron, me voy. Huir porque dice, ¿qué le digo? Mira, no le digas nada. Solo escúchala. Porque la mujer no quiere que tú le arregles el problema, simplemente quiere que le escuches, y más que le escuches, quiere que comparta sus emociones. Sí, hay horas que tú llores también, pero nosotros no somos muy dados, es más complicado eso, no somos muy dados a la lloreta, algunos, otros somos diferentes, ¿va? Kelvin, por ejemplo, ¿va? El problema también cuando la mujer está hablando es que el hombre tiene un oído selectivo. Selectivo, ¿verdad? Porque escucha partes, lo que cree que no le afecta o que le va a afectar menos, pero tiene un oído selectivo, ¿verdad? Y otro problema que tiene el hombre también es la memoria. La capacidad de la memoria del hombre es más limitada. Si lo comparamos con teléfonos, es como que si el hombre fuera uno de esos teléfonos viejos, un Nokia de aquellos, ¿verdad? Solo puede tener una aplicación abierta. O hablas por teléfono o mandas texto, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? No puedes ver nada. Ese es el hombre. Al contrario, la mujer puede tener N aplicaciones abiertas porque es un teléfono moderno. Es un teléfono moderno. Por eso le ayuda mucho a la mujer. La mujer es multitasking, dice, hacer varias cosas al mismo tiempo. Puede estar cocinando y oyendo y está poniendo atención. Sandra está cocinando y está oyendo a Ariane Roger, que murió hace como 40 años, pero ella lo está escuchando. Y después cambia por la señora de Moss y sabe lo que dijo la de Moss, hijo la del otro. Y si Link pasa por ahí, Link, ¿qué estás haciendo? ¿Va? Y Sammy, todo, se entera de todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando. Porque es multitask, puede hacer varias cosas a la vez. El hombre solo puede hacer una cosa a la vez. Si mira televisión, no puede hablar, si habla, no puede ver televisión. Yo recuerdo esto cuando, antes de ser pastor, yo era forestal y nosotros teníamos viveros. Y entonces teníamos semilleros donde sembramos los pinitos pequeños. Y cuando ya están los pinitos de cierto tamaño, los embolsamos, los pasamos a una fundita, ¿va? Con tierra especial. Y entonces, al principio contratábamos hombres. Pero los hombres eran malos trabajadores. Porque no pueden hablar y trabajar. Si alguien contaba, fíjate que pasó otra cosa, ya ponían las cosas a escuchar. Cuéntame. Las mujeres no, estaban todas ahí platicando y fíjate que tal y María y no y la otra, sí, y no paraban. La producción era 4 veces más alta que la de los varones. Cancelamos a los varones. Solo mujeres trabajaban en el vivero. Los hombres eran para paliar la tierra y escarbar y hacer cosas, pero las mujeres, para ese trabajo, las mujeres, número uno. Porque tienen esa capacidad de hacer más de una sola cosa a la vez. Y de repente, hay un perro, lo siguen, ¿no? Así que somos como los teléfonos. Cuando nos casamos nosotros, nos casamos con falsas expectativas. Nos casamos y creemos que la persona que nosotros escogimos, o que Dios nos trajo, o creemos que la escogimos, ella fue la que nos escogió a nosotros, ¿verdad? Va a ser como quien dice, mi media naranja. Muchas veces media naranja, carne de naranja por la mitad, ¡pum!
son iguales, las pegas, están ahí, ¿verdad? Pero en realidad no es la imagen nuestra, no es la media naranja que encaja como nosotros quisiéramos que encajara. No, no es así. Así que ustedes y yo tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir con esa persona que no tiene nuestras mismas fortalezas. Ustedes, mujeres, tienen que aprender que tienen un hombre que solo puede hacer una cosa a la vez, ¿verdad? Y que si le van a decir algo, una vez no es suficiente. Tienen que decírselo 2, 3, y hay algunos bárbaros que hasta más de 3 veces, ¿verdad? Yo creo que yo ando por la número 3. Iván es un buen caso. Tienen que aprender que no compartes tu vida con alguien con las mismas fortalezas, ni con las mismas deficiencias tampoco. Somos diferentes. Así que tenemos que aprender a vivir con esa persona que no tiene nuestras mismas debilidades, ¿verdad? Y algo que es importante que sepamos todos, que eso, vivir con una persona que no es media naranja, que no encaja, solamente es posible si tienes a Jesucristo en tu vida. Y dejas a Jesucristo trabajar en tu vida. Y agarra lo que dice la palabra de Dios como la guía para tu matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque vivir con una persona que es diferente, que fue diseñada de manera diferente, con un propósito. Dios no lo hizo simplemente para jugar, para reírse. Miren cómo se maneja. No, Dios tiene un propósito y vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero para vivir de esa manera es necesario que tengamos en nosotros el Espíritu Santo. Que Dios esté viviendo en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, para que nos guíe, nos lleve a entender la realidad, a perdonar, a entender cómo es la otra persona. Se necesita un amor sobrenatural. Sobrenatural. Un amor como el que está descrito en 1 Corintios 13. ¿Verdad? Eso Pablo se lo dice a los hermanos de Corinto con todas sus deficiencias, pero ese es un amor sobrenatural. En el verso 4 dice, el amor es paciente. Yo tengo casi 40 años siendo cristiano y no he alcanzado el nivel de paciencia que yo quisiera. Crecer en paciencia y crecer con tu cónyuge que duermes a la par ahí. No es fácil la paciencia, el amor es paciente. El amor no empuja por sus cosas. No, hacerlo ya. No. ¿Ah? Desde que somos novios, el hombre no es paciente, no quiere esperar a casarse para tener relaciones sexuales con su esposa. Y empuja para que eso ocurra antes. Y arruinan muchas cosas de esa manera. Arruinamos muchas cosas de esa manera. ¿Ah? Pero el amor es paciente, es bondadoso es bueno. No busca lo malo, el amor no es celoso. No es celoso. ¿Ah? No es fanfarrón. Ni orgulloso. Wow, ni orgulloso. ¿Saben lo que es llegar a ese nivel de amor? Solo con Jesucristo. Solo con Jesucristo. Dice el verso 5, no es ofensivo. No es ofensivo ni con palabras, ni con mirada, ni con la respuesta. Cuando te preguntan algo. Ustedes varones saben que está su esposa y le preguntan algo y le miran la cara medio así y le dicen, ¿estás enojada? No. Ustedes saben que no es no. Hay un montón de cosas en ese no. Cualquier cosa menos no. ¿Ah? No exige que las cosas se hagan a su manera. ¡Wow! No exige que las cosas se hagan a su manera. Sino a la manera de la otra persona. No se irrita, no se enoja, no. Dice, ni lleva un registro de las ofensas recibidas.
Y este es un problema más serio, principalmente en las mujeres. Las mujeres son más históricas, tienen unos archivos enormes. Y meten documento tras documento, tal día, tal cosa, tal día, tal otro, tal día, tal otro. ¿Verdad? Y no es que una ofensa se olvide. Hay ofensas que no se pueden olvidar. Hay cosas que nunca las vas a olvidar. Cosas que le he hecho a Sandra, Sandra nunca las va a olvidar. El problema es que cuando en cualquier momento vienes y entras ahí y sacas el archivo. Esto me hiciste tal fecha. Esto me hiciste tal otra. ¿Verdad? Y entonces, si voy a estar sacando del archivo cosas pasadas, no he perdonado. ¿Ah? Porque perdonar no es olvidar. No puedes olvidar, no lo olvides, va a estar ahí siempre. Hay una cicatriz, como una que tengo en el pulmón yo, que algunos creen que es algunos médicos creen que es de cuando fumé hace 40 años. Y otros creen que es de la primera neumonía que me dio cuando tenía 6. Yo sé que las faltas que cometemos dejan una huella, dejan una cicatriz, pero no tienes que estarla sacando. No tienes que estarla sacando. Tienes que aprender a perdonar. Dice el verso 6, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor no se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Eso es un amor sobrenatural. Yo jamás pensé que yo podía siquiera pensar en desarrollar un amor de ese tipo antes de confiar en Jesucristo. Si de alguna manera yo amo a Sandra en algún nivel de eso que está ahí, es porque Dios ha actuado en mi vida. No es producto mío, el superdago, no, nada, es el Espíritu Santo para mí. Solo cuando entendemos que ese tipo de amor, que es sobrenatural, es el amor que Dios tiene por nosotros. Y cuando entendemos la manera como Dios nos ama, al punto que mandó a su Hijo a morir por nosotros, para pagar por todas las maldades de nosotros, mandó a su Hijo a morir en una cruz. Cuando entendemos eso, wow, que alguien tome mi lugar, Solo cuando entiendo eso, la manera como Dios me perdona, yo puedo entender inclusive cómo debo perdonar a mi cónyuge e incluso entender la manera en que Dios diseñó a mi cónyuge. Y la diseñó así para mi propio beneficio, para el beneficio del hogar. Vamos a ser capaces de amar de manera sacrificada. Y amar no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. El problema es que muchos de nosotros siempre hemos andado fantaseando con encontrar la mujer ideal, ¿verdad? La persona correcta para mí. En vez de fantasear de la otra manera, ¿cómo puedo yo ser la persona ideal con la persona con la cual estoy compartiendo la vida? ¿Cómo puedo ser yo ideal para Sandra? Tenemos que entender, nosotros estamos casados con una persona que Dios diseñó, que heredó el pecado original. Somos pecadores todos, somos pecadores. Somos casados de manera, nos casamos con una persona diferente y Dios lo permitió a propósito. Pero yo les voy a decir, el matrimonio cristiano es la unión de dos personas que deben procurar amarse a pesar de las diferencias, a pesar de las deficiencias. Aunque la otra persona no esté llenando, y ese es un problema bien grande, siempre estamos esperando que la persona con la que nos casamos llene mis necesidades.
Y ese es un gran error, porque nosotros debemos buscar que Dios llene nuestras necesidades. Él dice, yo voy a llenar tus necesidades. No tienes que buscarla en otro ser humano, porque yo las voy a llenar, dice Dios. Pero como estamos buscando eso, nos cuesta entonces. Yo tengo que amar como hombre, amar a mi esposa de la manera en que Cristo amó la iglesia, de manera sacrificada, dio su vida por ella. Todos nosotros aquí, los que estamos aquí, tenemos una esposa que es un regalo de Dios. El que haya esposa haya el bien. El que haya esposa haya el bien. Y no se queda ahí, dice que alcanza la benevolencia de Jehová. Tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias. En otras palabras, mujeres, ustedes tienen que repetir una y otra vez, y nosotros hombres tenemos que aprender a escuchar. No huir, escuchar, con atención. La mujer sabe cuando estás ahí, pero tu mente está en el malecón. Yo en la caja vacía, pensando en nada. Jesús dijo, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto explica por qué Dios decidió que nos convirtiéramos en uno solo. ¡Wow! Para finalizar, les voy a decir, Dios de manera intencional crió a waffles y a espaguetis. Dios nos crió así. Nuestro cerebro, de manera diferente. El hombre y la mujer. Cuidado. Así que tenemos que creerle a Dios que las diferencias, que a pesar de las diferencias, su deseo es que ustedes y yo, ustedes con su cónyuge, sean uno. Sean uno. Hay una caja de la que no hablamos y la mujer tiene que saber que esa caja está ahí. Es una caja que pasa abierta 24/7. ¿Saben cuál es la caja? ¿Alguna idea? ¿Ah? ¿Mujeres? ¿Ah? ¿Tienen miedo de decirlo? El sexo. 24/7. Esa caja está abierta 24/7. ¿Va? De eso vamos a hablar en la próxima reunión de matrimonio. ¿Va? Sobre esa caja. ¿Va? Y cómo, cuál es el camino, cuál es la manera, cuál es el modo que Dios tiene para nosotros para que tengamos el mejor sexo. El mejor sexo. Porque Dios quiere no quiere que tengamos mal sexo en nuestro matrimonio. ¿Va? Porque esto es en el matrimonio. Fuera del matrimonio es basura. Es en tu matrimonio, ahí con tu mujer, cada uno con su mujer. ¿Ah? Así que en la próxima reunión vamos a hablar sobre eso, el camino de Dios para tener el mejor sexo. Claro está, si hay alguien aquí menor de 18 años, va a ser PG-18. PG-18. Miquel no va a pedir. O sea, vamos a hablar de las cosas que tienen que ver con la comunicación y tienen que ver con todo esto. Ajá. Oremos. Dios, te damos gracias porque fuiste tú que nos creaste así, hombre y mujer. Nos diseñaste de manera especial, Señor. No fue accidente. Todo estaba planeado para que nosotros un día nos uniéramos. Así como trajiste a Eva con Adán y fueron una sola carne. Uno. De esa manera quieres que seamos nosotros con nuestro cónyuge. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras deficiencias, Señor, de nuestras limitaciones, que seamos uno. Que nos esforcemos en ser uno, nos esforcemos en cumplir tu deseo, que nosotros seamos uno, como matrimonio. Dios, ponemos en tus manos el resto del tiempo hoy,
Gracias por lo que las hermanas y hermanos trajeron para compartir al final de la reunión y podamos seguir hablando de estas cosas. Señor, gracias de veras. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.